Gloria a Dios. Ahora sí, vamos 3:13. En el capítulo 3 empieza hablando sobre que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo debajo del cielo. Todo tiempo y ocasión acontecen a todos. Hay una oportunidad para todos. Eso es tremendo el capítulo 3, todos los versículos. Termina en el versículo 12 diciendo que lo mejor que hay es alegrarse, lo mejor que hay es, hablando del trabajo, porque después empieza a hablar sobre el hombre, el afán, el trabajo, la ansiedad, y realmente qué es lo que importa de todo lo que hacemos. Que a dónde nos lleva todo lo que hacemos. Eso viene hablando Eclesiastés sobre la vida. ¿Dónde te lleva todo lo que estás haciendo? ¿Realmente estás disfrutando? ¿Estás teniendo el don de Dios? Y en el versículo 13, porque quiero enseñar desde el 13, pero los otros versículos los podés leer en tu casa y son muy profundos. Estuve compartiendo a un grupo de hermanos el versículo 12 solamente, 11 y 12, una hora. Así que desde el 9 al 12. Pero te hago un resumen. Habla de aquel que puede hacer muchas cosas o tener muchas cosas pero no disfrutarlo. Habla de aquel que está ocupado pero no tiene el espacio de lo importante, de lo que no se puede comprar con dinero, lo que no se puede comprar con éxito, sino que viene del cielo. Así que quiero empezar con el versículo 13, que dice así, y vamos a entrar en estos versículos porque va a tocar profundamente tu corazón lo que es la soberanía de Dios, la eternidad de Dios. Dice, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Acá te está diciendo, es un don de Dios poder disfrutar un momento en familia, un momento en tu casa. Tener una mesa tranquila es un don de Dios. Tener paz es un don de Dios. Tener alegría es un don de Dios. Esos son regalos que no lo podés recibir si no vienen del cielo. ¿Qué quiere decir? Que tu propio esfuerzo no te lleva ahí. Es un don dado por Dios. Así que te hago un resumen rápido, pero no te lo voy a enseñar uno por uno, pero sí un resumen. Vamos a leer versículo 9. Dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. En una palabra, Dios es soberano, Dios tiene el control de todo. El hombre no... Dios hace historia, Él es el hacedor de la historia. El hombre aparece en un punto de la historia y no puede cambiar la historia que está... no puede cambiar lo que ha sucedido, pero Dios puede cambiar todas las cosas. Pero estoy yendo a un punto que ya todos vamos a llegar. Entonces dice así, todo lo ha hecho hermoso, Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor para el hombre, diga para el hombre, para la mujer, para el que está hablando de debajo del sol, está hablando del trabajo del hombre. Entonces, no hay mejor cosa que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también, que es don de Dios, que todo hombre coma y beba y goce, diga disfrute, el bien de todo su trabajo. Ahora, antes de llegar al versículo 14, vamos a enfocarnos en el 13. Dice que es un don de Dios. En resumen, lo más lindo, lo más importante que tenés es ese momento. Ese momento que no te lo da el afán, la ansiedad, la desesperación. Dice, Eclesiastés enseña que el que tiene mucho ingreso gasta mucho también. Entonces enseña sobre la administración, porque dice que está mejor el empleado que el empleador. Tiene más paz el empleado que el empleador. El empleador empezó a tener más responsabilidades y no sabe cómo
cómo llegar a cubrir todo lo que se empezó a gastar por una mala administración. Entonces el que estaba tranquilo en el afán termina estando peor, y aquel que está recibiendo su salario y sabe administrarlo está teniendo una tranquilidad y una paz que el otro no tiene. ¿Se entendió? Mirá, de decirle, cuando estaba seco estaba más alegre. ¿No? Porque cuando hay una mala administración empezás a endeudarte en vez de crecer. ¿Se entiende, no? Te estoy hablando un poco de Eclesiastés porque Eclesiastés es uno de los libros que me apasiona, me encanta. Así que te doy un poquito de cada uno. Pero en el versículo 13 dice que es un don de Dios poder disfrutar. ¿Vos conociste a alguna persona que no puede disfrutar? Pero es un don de Dios disfrutar. ¿El avaro disfruta? No, está pensando cuánto salió ese. Está viendo el signo peso en cada bocado. Che, qué caro me salió este huevo. Sin cáscara no lo vende, ¿no? Entonces, el avaro no puede disfrutar nada. El avaro tiene un gran problema, le falta el don de Dios. Entonces, vos podés tener mucho, pero no disfrutar nada. Y ahí vamos a ver este punto que habla del favor de Dios, del don de Dios. ¿Cuánto quieren ese don? Amén. Entonces, Eclesiastés 3 nos habla del tiempo, la vida, el trabajo, el sufrimiento, pero también nos habla de la soberanía de Dios. Dios está por encima de todo. Nosotros aparecemos en un punto de la historia, pero Dios está por encima de todo. Eso te tiene que dar una esperanza de que si Él está por encima de todo, Dios puede hacer algo entonces a tu favor. Amén. Él está por encima de todo lo que vivimos. Y que es un don de Dios que puedas tener tu mesa llena de paz, que puedas tomar tu mate en paz, que puedas comer tus fideos en paz, y que puedas ver a tus hijos, y que puedas ver a tu esposa, y que puedas ver tu casa en paz. ¿Sabe? Es un regalo de Dios que viene, decía Tozer, al corazón del hombre cuando está reconciliado con Dios. El hombre que se está reconciliado con Dios respira esa paz, y ese es un don de Dios. Ese es un regalo que no te lo puede dar nadie. Entonces, otro comentarista al respecto dice, los cristianos recibimos las cosas en agradecimiento. Creo que era Barclay el que decía esto. Recibimos las cosas con agradecimiento y así sean diarias, las disfrutamos diariamente. Porque las recibimos con agradecimiento, sabiendo que todo viene por la provisión divina. Porque es por Dios que lo tenemos. Y eso nos hace libre de vivir aferrado a lo material o nos hace libre de estar de alguna manera como el mundo está, en una aflicción, porque empezamos a tener agradecimiento desde lo que recibimos y ahí está esa paz que solamente da el Señor. Y luego Eclesiastés dice, es mejor un puñado lleno de trabajo, con descanso, que dos puños, o sea, dos brazos cansados y un bocado sin descanso. Entonces, mirá, te voy a decir, es un don de Dios que puedas disfrutar tu comunión con Dios, que te da paz, y todo lo que viene en raíz a eso. No vivimos en una sociedad así. La sociedad en la que vivimos, el mundo, el sistema de este mundo, te presiona más. Te compraste el último teléfono y al mes sacan otro. Y si usted sigue esa corriente, se va a meter en un círculo, así tengas el dinero, te vas a meter en un círculo que no conviene. Estás siempre en una sintonía que no conviene a nadie. Pero el que está preso de eso no tiene paz. Pero el que tiene a Cristo tiene paz. Amén. Así que saca tu StarTAC 600. Nada, ese más viejo que las carapelas. ¿Te acordás del StarTAC 600, Marcelo? No, y el Teletac 250, olvídate. Y el Tango 300. Pero a veces vivimos en la presión del afán, de la ansiedad. Y tenemos que vivir en el don que da Dios. ¿Cuánto dicen amén? Matty Henry dice sobre este versículo:
El hombre puede trabajar muchísimo y aún así no tener paz ni disfrute. Por eso disfrutar honestamente del fruto del trabajo es una gracia divina. Amén. No está hablando de desenfreno, sino una satisfacción tranquila dada por Dios. Así que esta noche cuando llegué, porque algunos ya van a calentar la comida que hicieron, pues dicen el viernes termina a tal hora, llegamos, listo. Se come lo que hay, no me pidan nada. Pero se come con el don de Dios. ¿Se está entendiendo? Qué bueno que entramos en el versículo 13, porque ahora vamos a ir al 14 y al 15 que son una explosión. Pero tenemos que entender bien el 13, de que es un don de Dios y digamos, Señor, yo recibo ese don. Yo recibo ese don. El diablo quiere que pierda ese don. El diablo batalla contra tu vida, contra tu mente, contra tu familia, para que ese don no se manifieste. Pero vamos a resistir en el nombre de Jesús. Ese don no lo vamos a perder. Ese don que viene de Dios lo vamos a tener todos nosotros. Amén. Y ese don se manifiesta desde el mate en la mañana o el café que te tomás antes de ir a trabajar a todo lo que hagas durante el día. Amén. Pero es tan importante. ¿Sabe que las familias judías, ellos tomaban la cena como algo muy importante? Como que la comida más importante era la de la noche. Y era porque, casi como en Occidente, porque el día es muy atareado, hay mucho trabajo, entonces no concretaban reunirse quizás todo al mediodía. Pero la noche era como sagrada. Esa es la cultura judía, ¿no? La noche es sagrada, la noche es un momento especial. Y que el diablo no te robe el momento especial. Porque Eclesiastés te habla de la vida cristiana, de la vida con Dios, de la vida sin Dios. Bueno, pidámosle al Señor esta misma hora de tener ese don manifestado en nuestras vidas todos los días. Amén. Como de un regalo, no tenés que hacer fuerza, solo tenés que recibir. O hizo fuerza usted para recibir un regalo. Si yo te digo, tomá, vení Dani, te regalo el celular. Se lo digo, es una metáfora, Dani, no me va a llevar el celular. Te regalo el celular. Él no tiene que hacer fuerza ahí. No, recibilo, agarralo. Ya está. Lo mismo este don de Dios, esto lo da Dios. ¿Cuántos lo quieren recibir? Decía el Señor, yo lo recibo. Yo lo recibo. Barclay decía esto. Muchas personas viven persiguiendo más y nunca disfrutan nada. Pero Salomón enseña que la capacidad de alegrarse en lo simple también viene de Dios. Alegrate en lo simple. Alegrate en lo simple. Algunos tienen su televisor del mundial anterior. No, el otro mundial que la gente se enojó con su televisor. Pues perdimos. ¿Se acuerdan? Y tenían 65 pulgadas ahí en el living. Y la cuenta que estallaba y encima perdió. Argentina perdió. Pero otro en vez de decir que bueno, ya está, listo. No, ¿y el de 85? Y ahora salió el de 100. No tiene pared el hombre, pero sí tiene televisor. Porque estamos desenfocados de lo que realmente tiene valor. Y esta reunión de enseñanza es para que todo lo que tiene valor realmente sea lo que quede en nosotros. Amén. Mirá, déjalo decirle, estabas pensando en el de 85. Porque le agarra una euforia a los hermanos. Siempre que viene el mundial, pasala. Y si pasa es de Dios. Que pase, Padre, en el nombre de Jesús. Aumenta el límite ahora. ¿Qué estamos haciendo? Charles Spurgeon dijo esto. Ahí lo tengo, para. Hay una liberación en este versículo de la ansiedad. ¿Cuántos quieren ser libres de la ansiedad? Se escuchó un grito por allá. ¿Cuántos quieren ser libres de la ansiedad? Entonces, mire lo que dice Charles Spurgeon. Y era Charles Spurgeon, no era Barclay. Yo dije Barclay, era Charles Spurgeon. El creyente puede recibir con gratitud las pequeñas bendiciones diarias sin vivir esclavo de la preocupación constante. Toma. Ahora te digo otro comentario más, que no son comentarios de alguien de acá en la esquina, que no sé, que vio la luna, la vio llena y dijo,
así de lleno estará mi corazón. No, sino que son personas eruditos de la palabra de Dios, maestros de renombre. Tozer dijo esto. Este versículo habla del descanso interior que el hombre vive cuando se reconcilió con Dios. Amén. Y nos ayuda a no idolatrar las cosas materiales. ¿Cuánto idolatran las cosas materiales? ¿Cuántos no usan ese mate precioso, hermoso, que lo guardaste para cuando te visitan? Y no te visita nadie. ¿No? Y esos cubiertos, yo conocí un matrimonio que tenía unos cubiertos hermosos y era para cuando alguien lo visitaba. Nadie lo visitaba. Nadie. Pero lo dejaron ahí. Lo tenían en esas vitrinas, ¿no? Que venían antes, que vos podías ver los cubiertos, todo. Lo dejaron todo ahí guardado. Nadie usó eso. Y él está diciendo, no, este traje me lo puse cuando me casé, hasta que no haya otro casamiento en mi familia, no me lo voy a poner. Hermano, recién tenés tu nena de 4 años, falta todavía. Vas a tener que comprarte otro, va a parecer que viniste del pasado. Entonces hay que disfrutar las cosas en el momento. Amén. ¿Está aquí todavía? Y no estar atado a lo material, que a algunos se le raya el auto y parece que le va a agarrar un infarto, el hígado le empieza a doler, los riñones están casi que no quieren funcionar, todo por un rayón. Despegate de lo material y pegate al Señor. Amén. Entonces Eclesiastés te dice, viví la vida de otra manera, y te lo está diciendo Salomón, que fue el hombre más rico de su tiempo. Te lo está diciendo un hombre que se metió en líos de uno de cada color, porque en el capítulo 2 es una locura todo lo que hace, y te dice, mira, ahora entendí que las cosas no son así. Déjame hablarte desde la sabiduría. Diga, la sabiduría es el Espíritu de Dios. Entonces Salomón no es que te está escribiendo la experiencia. Mirá, me quemé con leche, vi la vaca, lloré varias veces y te voy a decir lo que dice el Señor. No, te está hablando desde el Espíritu Santo, un hombre que recibió esa sabiduría de Dios y que sabe que haber desobedecido a Dios trajo consecuencias, que te está diciendo no desobedezca a Dios, pues las consecuencias de desobedecer a Dios no son buenas. Ese Eclesiastés no es que tenés que vivir todas las cosas malas para después enseñar y explicar. No, eso dice que es necedad. Sabiduría es que Dios te está hablando y está usando a un hombre que por desobediencia le pasaron cosas y te dice, mira, a mí me fue mal por esto. Por eso Proverbio 31, él empieza a acordarse de los consejos que recibió. Y que cuál es verdaderamente la belleza en una mujer, y empieza a hablar de la mujer virtuosa, que esa es la verdadera belleza. ¿Está aquí todavía? Entonces, ¿qué es realmente hermoso? Parece que estamos filosofando, ¿no? Porque te estoy hablando de un montón de cosas, pero tienen que ver con la vida. Tiene que ver con una vida cristiana. ¿Qué es realmente hermoso para nosotros? ¿Qué es lo interno, lo que viene de parte del Señor? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es verdaderamente hermoso. Porque puede estar en el mejor lugar, puede estar de vacaciones y no tener vacaciones adentro. No tener paz adentro. Amén. Ahora viene hablando que todo tiene su tiempo, viene hablando de los sufrimientos de la vida, viene hablando de las cosas que pasan, de las cosas que... Pero dice que hay un don que viene de Dios para que el hombre pueda disfrutar de su trabajo, de su labor, de lo que tiene. Disfrutar de cada provisión de Dios en la medida que la recibas. Amén. Entonces que no se vuelva una queja, sino un agradecimiento. Porque ahí está la llave para los cielos abiertos. En ese agradecimiento los cielos se abren. Jesús agradeció y dijo, che, mira lo que hay, ¿cuántos son? 5.000. 5.000 y tenemos 5 panes y 2 peces. No, él agradeció y eso abrió los cielos para la multiplicación.
Dios te está dando una llave hoy. El agradecimiento va a desatar bendiciones. Amén. Entonces, pero, ¿qué pasa? Nuestra carne, ¿qué quiere? No quiere agradecer, se quiere quejar, quiere decir otras cosas, pero el espíritu de sabiduría nos dice, agradecer, que es un don de Dios. Poder disfrutar cada día. Amén. Te voy a hacer un resumen del 13. Porque muchos viven trabajando, peleando, sobreviviendo, luchando emocionalmente, pero no disfrutan nunca nada. Pero el don de Dios, el don de Dios me permite dar gracias, disfrutar, me restaura, me sostiene en toda esta vida. Y te digo algo más. Sentarse a comer. Sentarse a comer. Y no piense en ningún alimento. Fuera en el nombre de... ¿Cuánto le vino una hamburguesa de McDonald's? Entonces, sentarse... y unos gnocchi con salsa. No, esto, resista, hermano. Era el pastor, ¿no? Resista. Entonces, sentarse a comer. Decía al de al lado, sentarte a comer, respirar, experimentar paz, es un regalo de Dios. Ahora decirle, porque hay personas con dinero, pero sin paz. Con familia, pero sin gozo. Con éxito, pero vacíos por dentro. Pero el que tiene al Señor tiene un don de Dios. Y ese don es el don de disfrutar lo que tenemos. Denle un aplauso al Señor. Eso es un regalo de Dios. Eso no se compra. No se puede comprar. Eso viene del cielo. Amén. Entonces, disfrutar no es algo que viene por algo externo, sino porque viene del Señor a nuestro corazón la capacidad de poder disfrutar el regalo de la vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y ahora cuando usted dice, ya se están relajando algunos, porque están entendiendo que es un don de Dios. Ese descanso, eso que viene. Pero ahora empezamos con el 14 y acá nos metemos en otra historia. Aquí hasta ahora vimos el trabajo, el hombre debajo del sol. La ansiedad, el gastarse la vida sin propósito, todo eso desde el 9 al 13. Pero que lo mejor que hay es alegrarse y hacer bien en la vida. Y luego dice comer y beber, y no es embriagarse. Cuando tomaste versículo así, no hay mejor cosa que comer y beber. No está hablando de eso. Está hablando de que no hay mejor cosa en la vida que poder hacer el bien y disfrutar de lo que Dios te da. Si entendiste eso, entonces vas a tener la bendición de Dios que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. ¿Qué ataca el enemigo? Tu momento. Ese momento donde vos sos renovado, porque en ese momento del don de Dios, en ese momento vos recuperas fuerza, sos renovado, entonces te volvés más filoso, porque estás en comunión con Dios, pero también en comunión con los que están a la mesa. Y cuando empezamos a estar filosos, nos hagamos filo entre nosotros, nos volvemos más fuertes. Y el diablo odia que nos volvamos familias fuertes. Entonces, ¿qué hace el diablo? Todo lo contrario, viene a atacar la mente para que eso no pase, porque en ese momento vos sos fortalecido con el don de Dios, con la bendición de Dios. ¿Lo está entendiendo? Ahora vamos al 14. Esto es muy amplio, Eclesiastés es profundo. Dice el 14, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. En una palabra, Dios permite para que haya
No miedo, sino reverencia a Dios. Dios lo que hace, nadie lo puede estorbar. Dios cuando llamó a Abraham, a Isaac, a Jacob, cuando Dios forma a Israel y Dios da promesa, nadie lo cambió a Dios lo que Él dijo. El hombre puede fallar, pero Dios no falla nunca. Es más, vemos en la historia que hombres salieron de lo que Dios había dicho, pero Dios continuó lo que habló con otra persona. Pero ¿por qué esas personas salen de lo que Dios dice? Porque permanecieron en la rebeldía, permanecieron en el orgullo, se volvieron obstinados, se volvieron en contra de Dios, como Saúl, como por ejemplo, como Elí, que toleraba las cosas que no tenía que tolerar, que contaminó el altar de Dios, que mucho no le interesó. Entonces Dios no dijo, uy, ¿qué haré? No sé qué hacer. No, Dios sigue hablando lo mismo y encuentra a un muchachito llamado Samuel y dice, él va a seguir lo que yo quiero. Pero hay algo, porque te está diciendo, Dios es soberano y lo que Él quiere hacer, nadie lo va a estorbar. Y si Dios no fuese como es, ¿cómo estaríamos seguros en el universo? Imagínate que si Dios fuese cambiante, hoy no quiero que salga la luna, y si se acerca más la luna, y que haya un maremoto, hoy estoy de mal humor, ¿se imagina? Dios no está loco. Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios no dice un día una cosa y otro día otra. Dios dice algo y nadie va a estorbar lo que Él quiere hacer. ¿Cuántos dicen amén? Nadie va a cambiar lo que Dios quiere hacer. Así cuando Dios declara algo sobre tu vida, créelo. No te vas a pelear con Dios. Porque Dios quiere hacerlo con vos. No te vas a soltar, no te vas a ir en contra, no vas a permanecer en la maldad. No. Decirle, Señor, si vos lo hablaste, yo lo creo. Dios puede hacer con tu vida lo que no te imaginás. Dios lo puede hacer porque lo creíste, porque te volviste humilde, porque realmente te volvés a Dios. Y el hombre que se vuelve a Dios y Dios dice algo, no hay nada que lo pueda impedir. No necesitas cuña, necesitas a Dios. Amén. Si Dios te dio una palabra sobre tu negocio, no necesitas cuña, que fulano. Dios te dio la palabra, ponete bien con Dios. Dios se encarga del resto. Esto que andan buscando palanca, pisar a alguien para esto, para lo otro, todo termina en la ruina eso. Ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se mueve así. Amén. Versículo 14 dice, habla de la inmutabilidad de Dios, habla de la soberanía de Dios, habla de que nadie puede alterar lo que Dios quiere hacer. Por eso el hombre puede confiar en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora te voy a decir lo que dice Matty Henry. Me encantan los comentarios de Matty Henry. Te voy a dar de Tozer también. Dice así. El hombre cambia constantemente sus planes, pero Dios no necesita corregir ni mejorar nada, porque todo lo que hace está lleno de sabiduría eterna. Dios permite esto para producir reverencia santa y temor piadoso en el corazón humano. Tozer dice esto. La estabilidad del universo depende de que Dios no cambia. Lo que Dios decreta permanece porque Él no evoluciona ni aprende. Ya posee toda sabiduría y perfección eternamente. A Dios nada lo toma por sorpresa. Ni siquiera nuestros errores, ni siquiera nuestras caídas. Nada lo toma por sorpresa. Pero hay algo maravilloso que cuando alguien tropieza, cae y pide perdón y vuelve a Dios, Dios es capaz de volverte al lugar de la caída y sanarte desde ahí y ponerte donde Él habló. Eso lo hace Dios solamente. Vamos al 15. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Entonces aquí hay algo tremendo. Estoy hablando de Dios inmutable, de Dios eterno, que Dios no está limitado al tiempo y espacio, que Dios está todo delante de Él. Él te ve nacer, te ve morir, te ve en la venida de Cristo, te ve en el milenio. O sea,
Dios es un eterno presente. Él está viendo todo. Él está por encima del espacio-tiempo, es eterno, es Dios. Por eso Él anuncia lo que va a venir. ¿Y qué pasa? Viene. Dice lo que va a suceder. ¿Y qué pasa? Sucede. Es Dios. Te doy algo más del 14 y vamos al 15, que es una explosión. Porque el 15 habla del Dios que va nosotros, ¿no? ¿Cuánto vieron los viajes en el tiempo? A ver, las películas de ciencia ficción. Bueno, esto no es ciencia ficción, este es Dios, que puede restaurarte lo que te pasó hace 10 años atrás, que puede sanarte lo que te pasó a los 6 años, que puede hacer algo poderoso desde el último error que cometiste y que perdiste todo y hacer que lo recuperes todo. Ese es el Dios que tenemos. Dios no tiene problema con el tiempo y espacio. Él va hasta ese lugar a sanarte, a restaurarte, a devolverte la identidad y todo lo que perdiste, porque ese es Dios que se manifiesta así con aquel que va a Él arrepentido. Es tremendo. Ahora, estamos viendo el capítulo 3:13, ahora vamos al versículo 3:14 y 15, que va a ser donde creo firmemente que Dios va a empezar esa restauración que te anuncié al comienzo. Y no te estoy hablando de una regresión, te estoy hablando de que Dios va a manifestarse en ese lugar. Es mucho más fuerte que terapia. Es Dios mismo manifestándose en ese lugar. ¿Te imaginas? Que hoy mismo Dios se manifieste en tu vida en ese lugar donde vino la herida. En ese lugar donde sucedió la pérdida. En ese lugar donde cometiste el error. En ese lugar donde pasó lo que pasó y te marcó. ¿Te imaginas que Dios hoy mismo vaya hasta ese lugar? ¿Está creyendo en el Dios de la Biblia? Y que puede ir hasta ese lugar y sanarte, y transformarte y darte todo lo perdido. Ese es Dios. Viene hablando de que todo tiene su tiempo, debajo del cielo, pero Él en el capítulo 3 muestra que está superior a todo. Luego te muestra la bendición que Él da, el don que Él da para disfrutar. Y luego en el 14 te habla de que Él es inmutable, que lo que Él quiere hacer nadie lo puede estorbar, que lo que Dios dice no hay hombre que lo pueda cambiar. Y que cuando miramos la historia vemos cómo Dios dijo algo y lo que dijo se cumplió. Y si el hombre, por ejemplo, los hombres que no se arrepintieron, que no buscaron, que no tuvieron, que fueron persistentes en su maldad, se la perdieron. Y en medio de esa generación había alguien que estaba humilde y Dios lo usaba para continuar lo que Él quería hacer. Quizás sos ese que Dios está encontrando ahora para lo que Él quiere hacer. Por eso no hay que decir qué generación fue mejor, sino decir es todo por la gracia de Dios. Nunca, dice Eclesiastés, también enseña, cuando diga la generación anterior fue mejor que esta, y empecé a hablar de las generaciones anteriores, dice que cuando hables así, como exaltando la generación anterior y totalmente destruyendo esta, cuando es el espíritu con el que se habla, dice no va a hacerlo con sabiduría. Es bueno resaltar lo de antes para lo bueno, no para destruir lo de hoy, sino para bendecir lo de hoy. Pero ¿cuánta gente vive en el pasado? ¿Le hace bien? Están hablando de alguien que ya no está, están recordando épocas doradas que no van a volver, no de esa manera, entonces se quedan atrapados en el tiempo. Se quedan atrapados en el tiempo sin una manifestación de lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque salieron de la sabiduría y la sabiduría nos lleva a estar en el tiempo correcto, en el tiempo de Dios y no perderlo. ¿Cuántos quieren recibir esa sabiduría hoy? ¿Cuántos quieren recibir eso que Dios solamente puede hacer? Es fuerte lo que te estoy diciendo. Pero el Señor en este versículo me reveló, me iluminó cómo Él puede restaurar todo lo que pasó. Mire, el 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre ello no se añadirá ni de ello se disminuirá y lo hace Dios. O sea, Dios no tiene errores. Dios traza un plan
y no hay otro mejor. Y cuando alguien falla y vuelve a Él, Dios dice, bueno, yo voy a restaurar todo lo que pasó. Y empieza a hablar algo fuerte, dice aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. ¿Qué es eso? Está hablando de las cosas repetidas que vive la humanidad. Los cumplimientos de cíclicos en cada familia, en cada vida. Estar siempre en la misma prueba, o volver a la misma prueba, o volver al mismo eje, o volver a la misma discusión. Es como que no se sale del ciclo repetitivo. Eso está hablando. Pero aquel que puede meterse en el tiempo del hombre y meterse hasta el lugar de la caída o del error, puede romper esa repetición y restaurar y sanar todas las cosas. Dios es el que puede meterse a romper lo que todo o cada tanto o cada 5 o cada 10 años te pasa. O cada año te pasa. Ahora, como le dije antes, Matthew Henry dice sobre el 14, el hombre cambia constantemente sus planes, pero Dios no necesita corregir nada. William Barclay decía esto: el hombre construye y destruye. Dios establece cosas eternas. El versículo muestra que la historia no está fuera de control, sino bajo un propósito soberano. Amén. Hoy usted dice, voy a estudiar batería. Mañana dice, no quiero estudiar batería. Un día dice, quiero hacer esto. Otro dice, no quiero. Dios no es así. Imagínese que Dios te diga, hoy te amo. Mañana, hoy no te amo. ¿Se imagina? No. Dios está por encima de todas esas cosas. Y gracias, Señor, por ser como eres. Por eso eres Dios y no hay otro como tú. Amén. Él no cambia, no tiene sombra, dice su palabra, ni variación. Dios no está, no sé, hoy no, tengo ganas de destruir un planeta. Vamos a la Tierra. Eso es si usted fuera Dios. Si usted fuera Dios, no estaríamos ninguno acá. Un día se levanta de mal humor y vuela todo. Dios es bueno. Amén. Entonces, Charles Spurgeon decía, si Dios hace algo, nadie puede destruirlo. Verdaderamente destruirlo no puede. Así que podemos confiar en Dios y en los procesos de Dios. El tema es no salirte de la línea. Como los que vemos en la Biblia que salieron, se volvieron enemigos, perseveraron en la maldad, en el pecado. No. Acá el corazón que se humilla, ese es el que Dios va a sacar adelante. Amén. Jameson Fawcett Brown, comentarista muy respetado, dice esto: Dios gobierna la historia con una estabilidad que produce reverencia. Los cambios visibles del mundo no alteran el plan eterno, divino. Dios hace lo que Él quiere. Dijo que viene y viene. Dijo que se va a llevar su iglesia y se va a llevar su iglesia. Nada va a detener eso. Estoy eligiendo, porque tengo 30 comentarios, pero estoy eligiendo los que más me gustan. Pero es tremendo. Hasta Watchman Nee habló sobre el tema.
Sproul decía esto: la historia no es un accidente ni caos, sino el desarrollo del plan eterno de Dios. Si Dios está en la historia, en control de la historia, de la A a la Z, mirá al de al lado y decirle, ¿cómo no va a estar en control de tu historia? Mirá, decirle, tu historia, decirle. Así de chiquitita tu historia. Lo que es la historia de todo. Del comienzo hasta hoy. Nuestra historia y nuestros planes son así de pequeños y Dios los conoce todo. Y sabe dónde caímos y Él va a llevarte hasta ese lugar para restaurarte. ¿Qué quiero decir? Que va a ir hasta ese punto a sanarte y a devolverte todo. Ese es Dios nada más. Por eso hoy seguimos con esa enseñanza que trae el Espíritu, esas palabras de recupero, de unción, de tomar, de poseer. Pero Dios te está mostrando con su palabra que es Él el que lo hace. Por eso la gloria se la lleva ¿a quién? El Señor. Ahora vamos a ver aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser fue ya. Esto lo decía en la escuela y llevaba un versículo así en la secundaria y sos Gardel ahí. Después decir que es de la Biblia, no te va a llevar la gloria a vos. Porque, poneme el 15, esto está tremendo. Mirá el 15. Vamos a leerlo todo. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Punto y coma, que son importantes. Y Dios... Qué tremendo. Vamos a ver el 15 y ya vamos entrando en las corrientes que el Espíritu Santo nos está llevando. Así que anotá si querés, ciclos repetitivos de la vida. Las generaciones cambian, pero la naturaleza humana y muchos patrones permanecen. Si miramos un poquito la historia, se repite lo que antes pasó. No hay nada nuevo bajo el sol. Cuando era niño me llevaba a un tema Eclesiastés, todo es vanidad. Es como que te deprimía apenas empezaba. Porque todo es vanidad. Todo es vanidad. Todo es vanidad. Pero gracias a Dios. Pero era niño, era chico. Entonces me decían, ¿estás leyendo Eclesiastés? Sí, viste, todo es vanidad. Sí, qué aburrido, todo es vanidad. Y era un libro para pensar y para verlo a través del Espíritu Santo y con las Escrituras. ¿Cuántos están disfrutando estos versículos que nos están bendiciendo a todos nosotros y nos están metiendo en una restauración total de todas las cosas, aún de lo que te pasó el 8 de agosto de 1986? Sí, hasta ese punto. Derek Skinner dice esto: para el hombre las cosas vienen y van, para Dios todo está delante de sus ojos eternamente. Dios está por encima del tiempo. Amén. Escuche lo que decía John Gill, y creo que Job entendía algo, porque él dice que no añadió despropósito a su vida, todo añadió que Dios tenía algo que hacer a su favor, que Dios estaba en control. ¿Cuánto dicen Dios está en control? Él decía esto: los acontecimientos Dios trae nuevamente los acontecimientos conforme a su providencia. La historia humana se mueve bajo su control soberano. Nada pasa fuera de Dios. Entendamos eso, ni tu vida, ni lo que te está pasando, ni las pruebas que tenés, nada pasa. Nada pasa, Dios está viéndolo absolutamente todo. Y apenas pidas ayuda hoy para que venga en eso que ya pasó, en eso que ya fue, en eso que es. Y ese versículo que lo leímos recién, hablando de los ciclos repetitivos del hombre, de la vida y de cosas que se van pasando siempre,
Aún hay cosas que quizás te detuvieron y estás preso en un área de tu vida. Dios viene a sacarte de ahí. Quizás estás preso de no poder avanzar. Llegaste a una etapa en tu vida que no podés avanzar. Estás preso de eso. Y si mirás para atrás, no avanzó tu papá, tu abuelo, tu abuela en lo mismo que ahora te está costando avanzar a vos. Pero aquí está el Dios que viene a restaurar todas las cosas y a romper ese ciclo con su poder, con su gloria y a restaurar lo que pasó. Esto es muy fuerte, es muy fuerte. Te doy lo último. Pero quiero que veas sobre ciclo repetitivo. Anote, si está anotando. Anote, los hombres repiten errores y las generaciones vuelven a caer en patrones similares. Y esto sigue sucediendo en la actualidad. Heridas repetidas, relaciones destructivas, pecados cíclicos, siempre caen en el mismo pecado. No puedes salir de la murmuración. Siempre hay un mes en el año que te pone no aguanté y murmurar a todo el mundo. Te molesta todo, el de atrás, el de adelante, el de la esquina, el de allá. Y viste lo que se compró aquel, te agarra la envidia el mismo mes todos los años. Yo cuando era chico en el barrio, si a alguien le iba bien, en el barrio, me acuerdo, viví me acuerdo en 2 barrios, pero había uno específicamente que el que prosperaba y le iba bien, ¿en qué andará? Nunca decían, che, qué bueno, que está avanzando, ¿no? Y en algo andará, fíjate, no sé. ¿No? No sé. Aparte, está cambiado. Antes saludaba, ahora no saluda. Yo prefiero tener esto y tenerlo tranquilo, dormir tranquilo, tener la conciencia tranquila. O sea, el tipo era lo peor porque avanzó. La envidia de flor de piel estaba. No se sienta mal si usted hizo lo mismo. Aquí está Jesús que perdona pecados. Pero a usted quizá usted prosperó y dice, mira sí, desde que va a calle San Juan, ¿en qué andará? Anda con Dios. Pero pecados repetitivos. Usted ya sabe cuáles son sus ciclos y lo que el Señor quiere hoy venir, meterse, romper eso si le pedí ayuda y restaurar todo lo que perdiste, dártelo todo, renovarte todo completamente. Porque eso fue un versículo que el Espíritu Santo me lo dio como un rema sobre recuperar absolutamente todo. Recibilo. Entonces Dios trae de nuevo, diga, Dios trae de nuevo. Me quedé en la otra parte. Me quedé atrás. Pecados cíclicos, anote, temores. Y ahora anote bien grande, reacciones carnales. ¿Alguno tuvo alguna vez una reacción carnal aquí? El que no me levanta la mano, quiero que hablar con él esta noche. Pero a veces son palabras simples, suaves, pero que te destruyen, te desmenuzan. ¿Sí? Es el que va con táctica. Tira la bombita. Y después, ¡pum! Decirle al de lado, reacciones carnales. Gritando, suave, como sea, reacción carnal, de las cuales muchas veces se vuelven parte de nuestra vida y ya no tiene que ser así. Porque entramos en un ciclo repetitivo de reacciones carnales. Perdóname, no era yo, me salió. Sí, era vos. Y te salió eso. Me desconozco, no sé quién era. En ese momento sentí como algo que me entró. Mentira, no te entró nada. Fuiste vos.
Fuiste vos. No te quise decir lo que te dije. Querías. Pero no tuviste el dominio para retenerlo. Y lo lanzaste. Que sea lo que Dios quiera. Así te va después. Y no es lo que Dios quiera. Porque echamos la culpa a Dios de la reacción carnal. I'm sorry. I'm sorry. No, ¿qué lo siento? Como si Dios tuviese la culpa. Yo le digo todo en la cara y que sea lo que Dios quiera. No, pará. Anote, reacciones carnales. Esa que te dejaron sin trabajo un par de veces. Y después llevando el currículum de nuevo. Pecados cíclicos, ya lo dije, reacciones, crisis que parecen volver una y otra vez. ¿A alguno le pasó alguna vez que vuelve la misma crisis? ¿Habrá alguna mano aquí? Y ahora, ¿por qué vuelve de nuevo? Mirá de lado y decirle porque Dios quiere intervenir y sanar, restaurar lo que pasó. ¿Qué pasó que quedaste? ¿Qué te pasa eso? ¿Qué pasó que sucede eso? Y Él sabe lo que pasó, porque usted no tiene la supermemoria de lo que se acuerdan de lo que hicieron cuando tenían 5 meses. Mentira. No tenés esa supermemoria que ves con detalle todo. No. El que tiene la supermemoria es Dios. Y más que memoria, Él ve todo en el momento, siempre. No se le escapa nada. Él sabe cuál fue tu última reacción con tu suegra. Él ve lo interno, no tu cara. Oh, la suegra, no la esperaba ahora. Y por dentro está diciendo, ¿cómo se le ocurrió venir? Sin avisar. Dios está viendo cómo se le ocurrió. Y el ángel que anota ahí, ¿cómo se le ocurrió venir? El que toma nota, ¿no? Todo está escrito. ¿No? Expresión. Expresión externa. Expresión interna. Pero Dios está viendo todas las cosas. Y usted está, sí, Señor, te pido que bendiga a mi suegra. Pará. Sí. Primero hay que pedir perdón por la primera actitud, para poder bendecir. Amén, hermano. Dios mira todo. Crisis que aparecen, bueno, volver una y otra vez, pero, dice Dios, restaura lo que pasó. Entonces, Dios trae otra vez. Esto es muy poderoso porque solamente lo puede hacer Dios. Él se mete en el tiempo. Él se mete en tus 15, 16, 12, 13, 6, 30, 40, 50, 70, 80. Él se mete en cualquier parte de tu tiempo. Para sanarte, para restaurarte, para bendecirte, porque así lo hizo con muchos en la Biblia. Con los rebeldes, los que resistieron, los que no quisieron, fue otra historia. Pero con aquellos que tuvieron un corazón para Dios, Él volvió a ese lugar y restauró. Pedro lo restauró. Juan Marco falló en la misión, pero después se volvió útil para el ministerio. Entonces, Él sabe restaurar lo que pasó. 3 veces lo niega Pedro, pero 3 veces Jesús le pregunta si lo ama. Él los llevó hasta ese lugar. Jesús fue hasta ese lugar para sanar, restaurar lo que pasó. Entonces, Dios hace volver, Dios hace recuperar lo perdido, Dios trae nuevamente. Es como que Dios puede reclamar en tu yo del pasado. Puede reclamar lo que es tuyo, lo que te pertenece. Mire si no es bueno Dios. Entonces te está diciendo, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, está diciendo, todo siempre es lo mismo. Esto que está pasando ahora pasó antes.
Esto que vemos como nuevo hoy ya sucedió años atrás, siglos atrás. Aún hablando también de cómo se ve el mundo en la actualidad y las cosas que están sucediendo, es muy similar a lo que una vez pasó. Pero Dios restaura. ¿Cuándo quieren la restauración hoy? Entonces, Dios lo que hace es que recupere lo perdido. Dios lo trae de nuevo bajo su gobierno soberano. Recordemos el versículo 14. Dios está por encima del espacio-tiempo. Él lo que quiere hacer lo hace. Ahora habla del hombre y de sus errores, habla del mundo y de sus fallas, pero habla también que Él puede restaurar todas las cosas. ¿Y a quién va dirigido? Sino a aquel que lo necesita, aquel que clama, aquel que se rinde, que Dios puede ir y restaurar todo lo que pasó en su vida. Así Dios restauró todas las cosas. Desde el momento que empieza la sanidad, es la restauración de todo. Adán comete el gran error, el gran pecado original, y la muerte entró por él. Pero vino Dios, hecho carne, y ahora la vida viene por él. Él sabe restaurar lo que pasó. Y para que nosotros seamos parte de esa restauración, se hizo hombre para nosotros. No porque Él lo necesitaba. Dios nunca lo necesitó. Nosotros lo necesitamos. Siempre fue por nosotros. Amén. Ahora, anote, ya que está anotando toda la parte dura y la parte donde usted se sintió quizá identificado, anote, diga, Dios restaura el propósito. Dios rompe ciclos, Dios sana el pasado y Dios termina las cosas que parecían destruidas. Dios empieza a terminar lo que parecía que ya no tenía solución. Dios, lo que quedó por la mitad, lo que quedó en ruina, Dios viene a terminar lo que quedó en ruina. Ese es el Dios que tenemos. No hay media pared que Él no pueda terminar de levantar. Aquel que empezó la buena obra en nosotros será fiel en completarla hasta la venida de Jesucristo.